Saludos amigos, gracias a Dios por contar con el placer de su sintonía. Muchas bendiciones, mucha salud y humildad para todos. Hablo de humildad, en este caso, al iniciar su programa, aquí pensando y pensándolo bien, porque todo aquel que acusó al gobierno dominicano y de manera particular al presidente Danilo Medina de ser los promotores de la suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero, humildemente ahora debe pedirle excusa y perdón al gobierno y al presidente Danilo Medina. Digo todo esto porque precisamente ayer la Organización de Estados Americanos, OEA, entregó a la Junta Central Electoral su informe definitivo y final sobre las circunstancias que se dieron para provocar la suspensión municipales del 16 de febrero. Recordemos que toda la oposición acusó de manera directa y personal al presidente y al gobierno dominicano. Y que mucha gente, principalmente la juventud dominicana, con toda su razón, más de 500,000 de jóvenes que iban a votar por primera vez, pues se indignaron e hicieron de la Plaza de la Bandera su escenario de lucha contra el gobierno y contra el presidente Danilo Medina, por atentar contra la democracia y su derecho a elegir y ser elegido. Pero resulta que ahora, precisamente ahora, la OEA entrega el informe y queda claramente establecido que ni el presidente ni el gobierno dominicano tuvieron nada que ver con eso. Entonces, lo menos que hace una gente sensata es reconocer que no tenía razón y pedirle perdón al presidente y excusas al presidente Danilo Medina del gobierno dominicano. Esa es la verdad. Y yo sé que, por ejemplo, usted, si está dentro de ese grupo de personas, yo sé que usted va en la soledad de su habitación o en el silencio de su conciencia, le va a pedir perdón y le va a pedir excusas. Le va a decir al gobierno dominicano que lo excuse por usted haberlo acusado de algo sin tener pruebas. Pero así es la vida. Y es así porque el inmediatismo de la oposición política de la República Dominicana los lleva a creer que su realidad, sus pensamientos y sus planes son la realidad del pueblo dominicano. Y no es así. Pero ellos piensan así, fruto de una experiencia del pasado, de circunstancias muy diferentes a las que vivimos hoy en la República Dominicana. Por ejemplo, el PRM, que es el principal partido de la oposición dominicana, que para el mes de diciembre del año 2019 no tenía capacidad ni siquiera para conformar su boleta municipal y mucho menos la congresional, se vio en la obligación y en la necesidad de hacer una alianza con lo que ellos entendían que era la derrota y la destrucción del Partido de la Liberación Dominicana. Hicieron una alianza con Leonel Fernández, que en ese momento había establecido claramente sus planes divisionistas del PLD y que se iba del PLD. Entonces el PRM entendió que era su oportunidad de destruir al PLD y ganar las elecciones. Se alió con Leonel en las elecciones municipales y también en las congresionales.
Pero eso fue ya hace un tiempo. Ya esas circunstancias son viejas e inexistentes. Viejas, inexistentes. Porque ahora en la República Dominicana estamos viviendo otra realidad. Estamos viviendo la realidad de que los dominicanos se sienten engañados por la oposición política y se sienten engañados después que la sociedad escuchó el informe de la OEA. Pero al mismo tiempo, la sociedad dominicana está viviendo un momento en que lo principal para nosotros, para todos, es combatir y ganarle al coronavirus. Y además, también, los dominicanos sabemos que hay una forma de vencer el coronavirus. Y es en armonía con el gobierno, cumpliendo con las recomendaciones, con la cuarentena y con el toque de queda. No de otra manera, con el distanciamiento social. Así le ganamos al coronavirus. Pero la oposición no entiende esta nueva realidad. Pero vamos nosotros a escuchar ahora la postura de la Junta Central Electoral ante el informe de la Organización de Estados Americanos. Escuchemos lo que dice el presidente de la Junta Central Electoral. No, muy buenos días. Muchas gracias, como siempre, por la cobertura que hacen los medios de comunicación a los acontecimientos que ocurren en la Junta Central Electoral. En primer lugar, debo decir lo siguiente. Anoche, un poco antes de las 9 de la noche, recibimos vía internet el informe de la Organización de los Estados Americanos. Ese informe tiene una característica. Ese informe es vinculante, en el sentido de que fue concertado así se estimó que debía ser, y por otra parte también, de la lectura del mismo se infiere lo siguiente. Número uno, que es absolutamente profesional, imparcial, objetivo y que está muy bien motivado y fundamentado. Y corresponde a una investigación seria que hizo el equipo de la OEA. Por eso yo quiero que en este inicio de estas palabras, darle las gracias a la Organización de los Estados Americanos, porque definitivamente han hecho un trabajo profesional. Ese trabajo va a servir de base una vez se conoce la verdad de lo que ocurrió, de los hechos que acontecieron, que la democracia va a salir necesariamente fortalecida de estos acontecimientos. Para la Junta Central Electoral esto constituye o ha constituido un hecho lamentable. Y yo diría que siendo verdad, una verdad amarga, que una institución que ha empeñado tanto esfuerzo, tantos recursos en la consecución de un resultado, los hechos han determinado que el mismo fue frustratorio, todo ese trabajo. Ese informe, independientemente de que indica dónde estuvo el problema, propiamente hablando, que ya son asuntos técnicos que no me corresponde a mí estarlos ponderando, porque no soy técnico en informática, pero dice algo que es sumamente interesante. Dice que no hubo sabotaje. Dice también que no hay evidencias de fraude, que no hay evidencias de un ataque externo, de donde se trata fundamentalmente de un error humano, de una negligencia humana, de una impericia humana, de una falta de comprobación
de la calidad humana. Pero como lo que dice ahí es verdad y la verdad no puede ser rehuida como tal, la Junta Central Electoral debe tomar muy en cuenta las recomendaciones que tiene ese informe. Y lógicamente las consecuencias han de venir por la reestructuración de nuestro departamento de informática. Y al reestructurar ese departamento de informática, lo que renazca de ahí tendrá que ser necesariamente el fruto de muchas de las recomendaciones que están plasmadas con mucha seriedad en este documento. Al mismo tiempo también quiero decir lo siguiente: seguido llegó la información, fue compartida inmediatamente con todos los medios de comunicación, porque la verdad nos hará libres y esta verdad tiene puntos que son liberadores. Ahora bien, también resulta del informe que lo correcto, aunque fuese en ese momento muy duro, lo correcto era suspender las elecciones del 16 de febrero, como en efecto el Pleno de la Junta Central Electoral lo hizo a las 11:11 de la mañana de ese día. Pero lo cierto es que el día 15 de marzo, menos de un mes o casi un mes después, se celebraron las elecciones municipales, donde fueron escogidos 3.849 funcionarios municipales, entre los que están todos los alcaldes, vicealcaldes, regidores y sus suplentes, los directores y todos los vocales, de donde las elecciones fueron repuestas y todos esos funcionarios se van a juramentar el día 24 de abril. Por lo demás, vuelvo a repetir que esto deja para la Junta Central Electoral una lección que va en el sentido de que la tecnología, que es una gran aliada, siempre podría fallar, porque la tecnología también es operada por humanos y los seres humanos son falibles y se pueden equivocar. Por lo demás, me pongo a la disposición de ustedes para que me hagan cualquier pregunta que entiendan que debe ser en el orden, porque todos van a preguntar, no hay ningún problema. Presidente, usted habla de una reestructuración en el departamento de informática. Es lo que ellos sugieren. Implica cancelación El pleno de la Junta Central Electoral, que se va a reunir a las 11 de la mañana de hoy, respecto de eso y de su alcance, tendrá la palabra que corresponde. Pero, presidente, creo que ni tiene el turno. Perdón. Presidente, esas decisiones que habría que tomar la Junta Central Electoral a partir de las recomendaciones que hace la OEA en este informe, ¿cuáles serían? Ellos recomiendan incluso el no uso del voto automatizado. Sí, claro, eso está así. Dense cuenta que el voto automatizado no se utilizó en la elección del 15 de marzo y bajo ningún concepto se va a utilizar en las del 5 de julio y menos aún en las del 26 de julio si hubiesen. Esas recomendaciones, que son muy puntuales y son varias, tienen que ver precisamente con todo lo que es la supervisión adecuada, la interacción de los distintos departamentos también, el hecho de que todo sea probado y comprobado y que de ninguna manera estos acontecimientos tengan ninguna posibilidad de volverse a repetir. Por lo demás, la Junta Central Electoral hará acopio y un examen institucional sobre lo acontecido para sacar también sus propias conclusiones. José Tomás. Presidente, una de las primeras consecuencias de este incidente que hizo con la suspensión automatizada de votación fue la suspensión del director hasta ese momento de informática de la Junta, Miguel Ángel
Lo que va a pasar es que el Pleno va a analizar esa situación y tomará las medidas que correspondan. Presidente, mire, las elecciones fueron movidas para Sí. julio, pero hay una situación. Para julio. Julio, perdón, sí. Estamos en una situación, hay un estado de emergencia que no se sabe si para esa fecha continúe. La ley electoral plantea que el ciudadano tiene el derecho de ir libremente a votar. En unas condiciones como esta, el ciudadano está imposibilitado a hacerlo. ¿Cómo sería, ya que no se va a permitir el voto automatizado, pero las personas tendrían que ir a las urnas necesariamente a votar? ¿Existen otros mecanismos, han pensado ustedes, de continuar esta situación? Porque entonces el ciudadano no tiene el derecho de ir libremente a votar por esta situación. Mira, el voto, nuestro sistema electoral tiene voto presencial. Es decir, nosotros no tenemos voto anticipado, ni tenemos voto por correo, ni tenemos voto por internet. Es presencial con marcado físico de boletas, sobre todo después de estos acontecimientos. Nosotros esperamos, hacemos un acto de fe, y no es más que eso, que una vez no existen las condiciones para que las mismas tengan lugar el día 17 de mayo, hoy es 15 de abril, sería un mes. Como eso no es posible sin poner en riesgo a los electores y a nuestros funcionarios electorales, nosotros sí tendríamos de aquí a julio, y es lo que yo veo como positivo, primero el examen del impacto que tendrían las medidas de distanciamiento social, porque no hay posibilidad de distanciamiento social sin poner en riesgo a nuestro personal y a los electores en una convocatoria electoral donde los ciudadanos necesariamente tienen que ir a los recintos electorales. Y estamos hablando de millones de personas. Pero ¿qué sucede? De aquí a julio es posible que estas medidas que tenemos nosotros de distanciamiento social y de higiene de alguna manera propicien las condiciones seguras para que los votantes, los electores que van al supermercado, por ejemplo, que van a la farmacia, puedan debidamente revestidos, para comenzar nosotros no tendríamos al 17 de mayo todo el equipamiento. Todos saben que las mascarillas están escasas, que los guantes están escasos. Hay disputas por ese tipo de artículos. Pero de aquí a 3 meses, que es más o menos lo que habría a julio, nosotros sí quizás, entiendo, tendríamos las posibilidades de tener la seguridad adecuada y veríamos también el comportamiento del mismo virus. Después que escuchamos al presidente de la Junta Central Electoral, y sabemos que ya ustedes también están pensando bien eso y pensando la verdad de esas cosas que pasaron. Vamos a una pausa y cuando regresemos hacemos un análisis detallado de estas nuevas circunstancias.